Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, sea mañana, tarde o noche, la paz del Altísimo sea contigo. Quiero darte gracias por permitirme una vez más llegar a ti para hablar sobre la palabra del Señor. Estamos hablando sobre guerra espiritual, basado en el libro de Efesios capítulo 4. Ya terminamos el capítulo 4 y estamos continuando en el capítulo 5 sobre guerra espiritual. Un tema de suma importancia porque hoy más que nunca el cristiano necesita saber lo que es guerra espiritual porque estamos envueltos en ella. Querramos o no querramos, somos parte del conflicto espiritual que se está desarrollando en los aires. Entonces, como militantes de este ejército, debemos saber cómo ser más efectivos cada día en lo que tiene que ver con la guerra espiritual. No es tanto tal vez vocear o hablar o hacer acto profético, sino más bien es vivir de manera que nuestra autoridad tenga peso en el mundo espiritual y las tinieblas tengan que reconocer que Cristo vive en nosotros porque vivimos de la manera que Él vivió. El capítulo 5 de Efesios está hablando sobre andad como hijos de luz. Tratamos los versículos 1 y 2 en la intervención pasada. Vamos a trabajar ahora los versículos 3 y 4. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. Leemos en nombre de la Trinidad Divina. Dice: pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Versículo 4. Tampoco digáis palabras honestas, ni necedades ni groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dios añada salud y salvación a su santa y bendita palabra. El apóstol Pablo sigue hablando en la iglesia de Éfeso, y con el título Andad como hijo de luz, él les exhorta yo aquí que toda fornicación y toda impureza o avaricia ni aún se nombre entre nosotros. Es decir, estando en guerra espiritual, desde que conocimos al Señor, desde que dijimos sí al Señor, estamos en el conflicto espiritual que se desarrolla en los aires y nosotros somos partícipes de ese conflicto espiritual. Pablo dice a ellos que toda fornicación y toda impureza ni aún se nombre. Oiga con el cuidado que habla Pablo, ni aún se nombre, si no se atrevan a que se diga o que se digan tales cosas, que ni aún se nombren tales cosas. ¿Por qué razón? Porque si andamos como hijos de luz, tenemos que soportarnos como hijos de luz. Por eso dice, ¿verdad?, que la ausencia, la tiniebla es ausencia de luz. Eso usted ve cuando usted está en una casa y no hay electricidad y no hay bombillas encendidas. Cuando usted enciende la bombilla, la oscuridad desaparece. Porque en presencia de la luz tiene que desaparecer la oscuridad. Por eso Pablo dice que fornicación y toda impureza ni aún se nombra entre nosotros. Todo el que me está mirando sabe que fornicación, aplicando este caso en el acto sexual, es las relaciones que la gente tiene antes del matrimonio, antes de casarse. Sabemos todo ya que, verdad, que el sexo fue creado por Dios para la pareja. Una vez están casadas, tienen entonces el privilegio a eso que Dios ha reservado solamente para el matrimonio. Entonces muchas veces pensamos que la fornicación es un tema bastante sencillo, lo tomamos muy a la ligera. Sin embargo, Pablo dice que huyan de toda fornicación, porque el que fornica peca contra su propio cuerpo. Si somos hijos de luz, no podemos vivir de la manera en que vive el que está en tiniebla, porque entonces no haremos ningún tipo de diferencia. Como creyentes sabemos que la fornicación es pecado porque lo dice la palabra de Dios. Pero esto tiene algunas implicaciones que quizás nosotros nunca nos hemos sentado a analizar. Cuando nosotros cometemos este tipo de pecados, es uno de los pecados más terribles, porque uno de los pecados que tiene más puertas para los demonios poder entrar a la vida de una persona. Cuando un creyente es reincidente en este tipo de práctica, abre puerta para que las fuerzas de la tiniebla entonces puedan debilitar tu hombre espiritual. Es un sinnúmero de puertas que se abren, un sinnúmero de acceso que damos a la tiniebla cuando caemos en este tipo de pecado. Todos los pecados son malos, todos los pecados ante Dios son lo mismo. Sin embargo, cada pecado tiene una consecuencia diferente. Para Dios todos son iguales. Dios perdona los pecados,
pero la consecuencia de cada pecado es diferente. Entonces no voy a abundar mucho en la fornicación porque no es el tema, sino que estamos hablando de que nosotros como hijos de Dios, como hijos de la luz, tenemos que andar como hijos de la luz. Pablo también habla de toda impureza. Obviamente la palabra impureza tiene que ver con lo que es contrario a la pureza, a lo que es limpio, a lo que es santo, a lo que es apartado, a lo que no está adulterado, a lo que es real, pureza, real, no adulterado. La pureza tiene que ver también con la originalidad con la que Dios nos ha creado. La pureza también tiene que ver con la unicidad. Somos únicos. Dios nos creó como seres humanos únicos. Y cada uno de nosotros lleva sobre sus hombros la responsabilidad de un ministerio y dones que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, cuando nosotros no vivimos de la manera pura, vivimos impuramente, estos dones se ven afectados y por esta razón no vamos a ser eficientes en la guerra espiritual y no seremos eficientes en el cuerpo de Cristo. Las impurezas pueden verse de muchas maneras, diferentes maneras. En el versículo 4 él dice, tampoco digáis palabras deshonestas. Una de las partes de la impureza es la grosería. Dice la palabra que de una fuente no puede brotar dos aguas, agua dulce o agua salada, no es posible. Nosotros como creyentes, recuerden un tema que tenemos más atrás, en el mismo canal que habla sobre la autoridad, y enseñamos que el órgano principal para ejercer la autoridad es la boca. Si usted quiere decirlo más sencillo, la lengua. Es el órgano principal con el cual nosotros ejercemos autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que ver con una orden que se emite. Entonces cuando el padre le dice al niño, un ejemplo, no haga esto, usa su boca para hablar. Entonces cuando nosotros contaminamos nuestros labios hablando mentiras, diciendo cosas que no son ciertas, levantando calumnias contra personas que no sabemos si es cierto o no es cierto lo que se dice, siendo partícipes de cosas que se dicen que no sabemos si son ciertas o no son ciertas, cuando somos rebeldes, cuando somos respondones, como decimos comúnmente, cuando somos malcriados, cuando no sabemos callar, lamentablemente comenzamos a perder autoridad en el mundo espiritual. ¿Por qué razón? Porque el enemigo dice, él me está echando fuera, pero no es en serio, porque él habla mucha mentira o ella habla mucha mentira. Él es deshonesto o ella es deshonesta. Muchas veces como creyentes, estamos en un estado quizá muy incómodo, una situación difícil, cuando alguien nos grita o nos habla fuerte, y respondemos de la misma manera y a veces peor, con palabras deshonestas, palabras descompuestas. Entonces, esto en lo que es guerra espiritual resta autoridad al creyente, porque el órgano que usa el creyente para poder hacer guerra espiritual es la boca, su lengua, la palabra. Por eso Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y el órgano principal que usted usa para decir Jesús es su boca, obviamente su lengua, es el órgano principal. Entonces, si nosotros como creyentes somos deshonestos, si nosotros como creyentes decimos grosería, como dice acá, si nosotros somos necios, una persona necia, una persona que no escucha consejo, una persona que no acata el consejo, una persona que vive en rebeldía, una persona que no se sujeta a nadie, que no se somete a nadie, eso es una persona necia. Es una persona necia. Una persona, como dice la palabra del libro de Proverbios, una persona que todos sus caminos para él son derechos, aunque al final es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque no escucha consejo de nadie, cree que se las sabe todas, entonces cuando somos así nos convertimos en necios. Y la necedad es un arma importantísima en las tinieblas porque cuando somos necios nosotros, cuando no obedecemos, cuando somos cacones, como decimos un buen dominicano, cuando somos cabeza dura, entonces las tinieblas, debido a que nuestros oídos están cerrados para escuchar el consejo que nos da la persona que Dios puso para darnos ese consejo, entonces nosotros comenzamos a ir en picada. Y la tiniebla comienza a ganar fuerza sobre nosotros. Si una persona no escucha, tiene problemas de audición, y usted le dice que hay peligro, no le va a escuchar. ¿Por qué? Porque tiene problemas de audición. Cuando nos volvemos necios, entonces somos presa fácil para el enemigo y comenzamos a operar en contra de nuestros hermanos.
comenzamos a operar en contra del cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados a trabajar en unidad, como ya enseñamos en una intervención anterior. Hemos sido llamados, el rasgo distintivo del cuerpo de Cristo es que sean uno. Cuando Jesús ora, creo que San Juan 17, si mal no recuerdo, dice: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Es decir, el rasgo distintivo de aquellos que siguen al Señor es que son uno. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas. Yo puedo pensar que la mano tiene 5 dedos, tú que tienes 6, tú que tienes 4. Podemos tener muchas cosas que solamente estemos de acuerdo. Quizá hay cosas que tú usas que yo no apruebo, cosas que yo uso que tú no apruebas, cosas que yo como que tú no apruebas, cosas que él come que aquella no aprueba. Como dice Pablo, que come mucho come para Dios, que come poco come para Dios. Que guardemos todos los días. Entonces, cosas que quizás yo pueda creer o no, pero la fe en Jesucristo es lo que me hace ser parte del cuerpo de Cristo. El saber que Jesús murió por mis pecados, resucitó, y si yo creo en Él y vivo como Él vivió, tendré vida eterna, es lo que me une al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nos hacemos necios, cuando nos hacemos contenciosos, cuando nos hacemos groseros, entonces estamos trabajando de parte de las tinieblas, aún no lo sepamos. A veces no, yo voy a la iglesia, yo de vez en cuando ayuno, de vez en cuando oro, y pensamos que es todo. Sin embargo, la Biblia manda que estemos en unidad, y Pablo dice que nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Tenemos que andar como hijos de luz. ¿Por qué razón? Porque si somos luz, entonces la tiniebla, cuando nosotros estemos o lleguemos o operemos en algún lugar, tiene que abrir paso porque la luz viene. Quizás a usted le ha tocado andar en la noche, quizás en un camino que está oscuro, y usted prende sea la luz del celular, o sea la luz de una linterna o una lámpara, y mientras usted camina usted va viendo cómo la tiniebla se va apartando, pero que usted lleva luz. Detrás de usted quedan tinieblas nuevamente, pero según usted va avanzando, usted va viendo cómo el área se va iluminando, porque usted lleva la luz. Así nosotros, donde quiera que vayamos, nuestras acciones, la manera de hablar, tiene que decir que nosotros somos hijos de luz y que andamos como la luz. Por eso la Biblia dice, creo que el apóstol Juan que dice que si andamos en luz, entonces somos hijos de Él. Entonces, como dice Pablo acá, ¿verdad? Que no digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, sino antes acciones de gracia. Que cuando hablemos siempre en nuestros labios está una palabra de bendición. Obviamente que un momento para corregir. Lo que está mal no se puede aplaudir. Lo que está mal no se puede decir que está bien. Tenemos que corregir con el amor de Cristo. Tenemos que aprender a decir es así o no es así, porque también es parte de la cristiana. Pero muchas veces nosotros nos volvemos un látigo contra nuestro hermano, contra nuestra hermana. Y en vez de corregirlo con amor, en vez de llamar la atención con amor, los avergonzamos, los lastimamos y los herimos. Entonces, cuando estamos actuando de esa manera, no estamos andando como hijos de luz. Cuando andamos como hijos de luz, todas nuestras acciones son claras. Todo lo que hacemos es claro. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque el espiritual camina, se mueve, opera en ordenanza o guía del Espíritu Santo. Al ser guiado por el Espíritu Santo se convierte en espiritual. Al ser espiritual tiene la capacidad para juzgar todas las cosas, no condenar, juzgar. Juzgar en este sentido es saber lo que le conviene hacer. Eso es juzgar, saber lo que le conviene hacer. En ese sentido donde habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Entonces nosotros tenemos que andar como hijos de luz para poder hacer guerra espiritual. Yo no puedo andar como yo quiera, hablar como yo quiera, decir todas las palabras honestas que yo conozco, las que yo me invente, y también creer que sigo teniendo autoridad en el mundo espiritual. Cuando pensamos de esa manera, estamos perdiendo el tiempo y estamos siendo parte o partícipe de que las tinieblas avancen en lugar de retroceder. Tenemos el apóstol Pablo acá: andemos como hijos de luz. Representemos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Todos tenemos cosas que arreglar, todos tenemos cosas que cambiar, todos tenemos cosas que enderezar. Pero necesitamos ser sinceros con Dios porque andamos en luz. Oremos: Señor, permite que tu luz entre en mí y saque a flote toda oscuridad que hay en mi vida. Ore a Dios de esa manera.
Que tu luz profundice en mí cada día más y saque a flote toda oscuridad que hay en mi vida. Todo lo que me impide servirte como debo hacerlo. Toda área oscura que hay en mi vida, que quizás yo esté consciente de ella o no lo esté. Toda actitud, toda palabra deshonesta que sale de mi boca, toda grosería que a ti no te agrada. Ayúdame a hablar siempre con bendición. Ayúdame a hablar siempre con una palabra endulzada por tu palabra. Ayúdame a hablar como tú hablaste y como tú hablas. Vuelvo y repito, corregir es una cosa. Hay tiempo para corregir. Pero todo el tiempo no podemos tener el látigo sobre nuestros hermanos, porque muchas veces hay cosas que la gente hace por ignorancia o por falta de conocimiento. Entonces en el amor de Cristo lo llamamos y corregimos lo que entendemos que está mal, sin ofender y sin lastimar. Entonces, como creyentes, estamos llamados a andar en luz. Si yo noto que mi hermano está yendo a las tinieblas, mi trabajo es acercarme a él para que la luz de Cristo que en mí le alumbre, sus ojos puedan abrirse y él pueda devolverse del camino que él está llevando. Recuerde que estamos hablando sobre guerra espiritual. Esto es un punto que la gente por lo general no lo enseña o no lo toma en cuenta y por esa razón son ineficientes a la hora de hacer guerra espiritual. Por esa razón viven envueltos en muchas situaciones en las cuales ellos oran, ayunan, pero no ven cambio. No es por el ayuno, no es por la oración que no hay cambio, es que tu vida no permite, tu vida no está permitiendo que fluya a través de ti los sacrificios que tú estás presentando delante de Dios. Si no andamos como hijos de luz, la tiniebla no nos va a respetar. Y por tal razón siempre habrá situaciones en nuestra vida que serán reincidentes. Como creyentes no hemos llegado al cielo, no estamos libres de muchas situaciones, pero según andamos en luz vamos avanzando. Entonces las cosas que ayer me lastimaban, las cosas que ayer me hacían detenerme, hoy no deben seguir deteniéndome, debo crecer. Pero para eso necesitamos andar en luz. Si andamos en luz vamos creciendo y vamos conociendo cada día más la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cómo pelear, cómo orar, cómo ayunar, cómo pasar tiempo con Dios para poder seguir venciendo las acechanzas del enemigo. Como he dicho otras veces, esta guerra termina cuando lleguemos al cielo. Por aquí estamos en entrenamiento. Entonces Dios te guarde, Dios te bendiga. Por favor comparte esta palabra que de seguro alguien la necesita. Suscríbete si no lo has hecho, dale like y comenta para que la misma plataforma siga promoviendo el mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga.